100.5. Bueno, son las 10:18. El diputado Elías Cerulle está con nosotros y él ha venido a hablarnos de un proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SENACE. Pero vamos a preguntarle de inmediato. Sí, vamos a... Él no habla de esta propuesta, pero ahora ha surgido una polémica. Sí, exacto. Porque Felucho dice que Danilo le pidió que saliera a decir que él no se iba a reelegir. Entonces Camacho dice que duda que Danilo usara a Felucho para eso. Y José Dantes dice que es el pueblo el que debe determinar. Melton también decía ayer, yo no estuve, pero lo escuché, que él dudaba que el presidente confiara eso en Felucho. Eso es verdad, Melton lo dijo. Melton lo dijo, sí. Yo particularmente pienso que Felucho no va a decir algo que no sea verdad. Así es. Yo particularmente. Yo también. Bueno, entonces, pero vamos a... No, Felucho no se va a inventar eso. Pero vamos a escuchar la opinión de Elías Cerulle sobre ese tema. Así, vamos a ver. Antes de que me explique este proyecto. Mira, buenos días primero, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. En ese tema específico, conociendo al presidente de casi 20 años a su lado, el presidente en estos momentos ni siquiera está pensando en eso. Así es. O sea, el que le trate ese tema al presidente ahora mismo está fuera de lugar en cualquier conversación. Las preocupaciones que tiene el presidente hoy son del país, de la realidad que estamos viviendo y de las cosas que hay que dar, de terminar Punta Catalina, de concluir las visitas sorpresa para el desarrollo nacional. El que le va a hablar al presidente ahora mismo de campaña, de reelección y de 2020, lo más probable es que se quede sin respuesta en cualquier reunión. No importa si es miembro del comité político, pastor, cura o lo que sea. Pero conociendo usted al presidente, bueno, y conociendo a Felucho también, usted entiende perfectamente factible de que él le haya dicho, Felucho, di esto. Mira, yo lo que pasa es que creo que a veces hay momentos donde la gente puede entender que es un momento de protagonizar. Yo creo que eso fue una acción protagónica del compañero Felucho, con un tema que nadie se lo va a rebatir, porque es difícil tratarle el tema al presidente. Él soltó el tema y se ha convertido en el momento y en la sensación, pero yo no creo que ese tema esté ligado a ningún propósito del presidente en este momento. Bueno, pues explícanos el proyecto. Mira qué pasa, la República Dominicana ha construido democracia, principalmente a partir de los últimos 12 años, de los primeros 12 años de Balaguer. Pero hemos construido democracias de hecho, no de derecho en muchas cosas. Y en el tema de seguridad nacional, inclusive ayer yo hablaba en una reunión con un general que me hablaba mucho del tema de seguridad nacional y yo dije, mi general, esas películas son interesantes, pero en la República Dominicana no hay el primer capítulo todavía. Todo lo que se opera aquí en materia de defensa entre la dirección política y la dirección militar y policial es de hecho, es lo que el presidente quiere, es lo que el presidente hace, lo que el artículo 55 le permite. Sin embargo, los países que se organizan en democracia crean un sistema de funcionamiento que evita inclusive que un exceso de poder del presidente o en algún caso que el presidente se pudiera ver sujeto a una extorsión, filtre las órdenes a través de sistemas para que el presidente esté debidamente informado y el país tenga en cuenta una serie de realidades que se dan a la hora de armar la Estrategia Nacional de Defensa, que tiene que ver con una información conjunta que no existe en la República. La ley del Ministerio de Defensa que tenemos hoy día, y que debo decir que todavía es solo ley, que apenas se ha aplicado en que le llamamos al ministro de Defensa, no está en su fase total de aplicación porque sigue el ministerio estando en manos de un militar cuando la defensa del mundo hoy día tiene una combinación entre el ejercicio estratégico político y el ejercicio de ejecución de hechos, que es el ejercicio que conllevan los militares. Entonces, como la República Dominicana no tiene eso, hace años que venimos preparando con asesores, ¿cómo podríamos en la realidad dominicana y las experiencias positivas que ha tenido el mundo presentarle al país una ley que le dé al Estado político, al Poder Ejecutivo, un funcionamiento organizado a través de todos los componentes del sistema que compondrían el sistema de defensa, que tiene que ver, por supuesto, el Ministerio de Defensa, los servicios de inteligencia, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el sistema que nosotros decimos sistema de emergencia porque se llama la ley, pero donde el 911 debe terminar es que sea el sistema de comunicación entre ciudadanía y gobierno. Eso por hablarlo breve porque es un tema un poquito... Pero pasa algo y ciertamente usted dice el ministro de Defensa debiera ser un civil, pero la Constitución nuestra dice que debe ser un civil y el presidente de la República pues no ha querido respetar eso. Entonces, en esa materia no es una nueva ley, es respetar la Constitución.
No, lo que pasa es que la ley última del Ministerio de Defensa que se hizo hace 2 años ya manda a lo que dice la Constitución. La Constitución dice cosas que la ley debe darle forma. Ahora, en los estados reales de la política, lo que hemos vivido ahí, yo llegué al Congreso en el año 2002 y honestamente creía que yo solo podía cambiar el mundo. Me di cuenta en el tiempo que necesito conciliar con otras fuerzas para que lo podamos lograr. En el tema militar, eso es un proceso donde un presidente debe tener primero la voluntad política de hacerlo y segundo entender que es el momento para hacer el cambio entre la dirección de defensa en manos de militares y la dirección de defensa en manos de civiles. Sí, pero Elías, en el tema de la gestión, ¿cuál es el cuello de botella? La cantidad de jerarcas que hay en nuestros cuerpos militares que superan lo que establece la propia ley, la posibilidad de aplicar la gestión pública en materia de seguridad en los lugares donde realmente se necesita, que uno siente que no están, sino que parece como si la seguridad solo la pagáramos para proteger a los altos jerarcas gubernamentales y la zona de más alto nivel adquisitivo. Es decir, ¿cuál es el cuello de botella? Ok. Mira, lo primero es que, y no quiero hablar de este presidente para que no se entienda que hablamos del presidente general de la gestión. Los sistemas presidenciales no tienen filtros a la hora de la movilización en ascenso de los militares y los policías. ¿Cuál es el filtro? Es la documentación que sube, en teoría, de las comisiones tanto de militares como policías, se recibe una lista de ascenso, pero el próximo filtro que tiene son los militares o policías que tiene al lado, que también tienen intereses. Al no haber un sistema, de repente tú tienes, y fue lo que pasó con policía, en la policía, si tú buscas la nómina real de policía, es muy ancha arriba para lo que somos como país nosotros. Nosotros que somos un país menos grande que Nueva York, menos conflictivo y de riesgo que Nueva York, tenemos más policías que Nueva York. En el nivel de jerárquico, me refiero. A nivel jerárquico. Entonces, lo que falta aquí es que haya ese filtro. Porque cuando uno habla de cuello de botella, yo recuerdo que en una reunión hablando con personas que tienen fuerza en el país, yo le decía, estamos en un momento importante para solucionar. Si nosotros buscamos a cada oficial con rango que ya no debería estar, una manera de que salga con honor de su fuerza y consiguiera trabajo en otra cosa, pues nosotros pudiéramos darle forma. El problema de hacer ese ejercicio hoy día sin tener la ley de seguridad ciudadana aprobada o la ley del sistema de defensas es que el cuello de botella que tú corriges hoy en otro sistema presidencial vuelve y se da porque vuelve y no habiendo filtros. La idea de crear estos sistemas es para que todo tenga un propósito. Si se va a ascender a alguien de capital a mayor, tiene que haber un propósito. Pero si no se va a ascender, hay que acordarse que esa es una ciudadana o un ciudadano que tiene una vida y que desea salir adelante en la vida y que cumplió un tiempo y ese tiempo se le debe compensar financieramente, no necesariamente jerárquicamente, que es como el mundo ha resuelto el tema de cómo va creciendo la presión de abajo hacia arriba en la medida que la gente cumple tiempo, se va poniendo adulto y de repente yo entré, era teniente o primer teniente y de repente soy mayor, quiero ser teniente coronel, pero no hay plazas. Entonces, ¿qué hago? No le sirvo al país. El Estado tiene que darme una respuesta. ¿Cuál es el problema de nosotros aquí que decimos? Lo que pasa es que hay muchos generales, muchos coroneles y muchos mayores. Saquémoslo, ok, saquémoslo. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente en la calle? No es simplemente tener una manera en que la gente salga de una forma organizada y que las fuerzas tengan un comportamiento presupuestario. Dentro de ese sistema nosotros hicimos un sometimiento, una modificación a la ley de policía, que incluye, entre muchas cosas importantes que tiene la ley, pero 2 cosas que son raras en la República Dominicana. La primera, una división política de la policía que esté relacionada a la división política del Estado. El Estado está dividido en provincias y la policía tiene una división militar, que es en regiones. Lo otro que tiene es la organización presupuestaria. Tú le preguntas a cualquier alcalde, tú puedes llamar a Alex Díaz ahora. Alex, ¿cuál es el presupuesto de seguridad ciudadana de tu provincia, de tu municipio? Ninguno. No sabe. No hay, porque ahí habían policías y lo vimos. Pero él no sabe, no hay conciencia política de cuál es el manejo presupuestario del tema de seguridad. Lo tiene el sistema de policía. Punto y aparte, ayer la Cámara de Diputados envió a estudio de la Comisión de Justicia el proyecto de ley que modifica el Código Penal, tal cual vino del Senado, rechazando las observaciones del Poder Ejecutivo y por ende penalizando el aborto en todas las circunstancias. ¿Cuál es su posición como diputado sobre el aborto? O más específicamente sobre las observaciones del Poder Ejecutivo, las 3 causales y por qué. Yo te voy a dar mejor una respuesta legislativa. ¿Cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos en la Cámara? Eury regresó a escucharlo. Sí, eso no va para ningún lado, eso se va a caer. Sí. Mira cuáles son las posibilidades legislativas que nosotros tenemos, porque a veces el país, tú haces una opinión y tú crees que una opinión hace un cambio legislativo y no lo hace. Mira por qué. No, pero su posición también a nivel te la voy a poner, pero para que entienda el país el momento en el que estamos. El día está clarísimo, entregado al Señor desde hace muchos años
años y mi posición ha sido firme todo el tiempo. El día está Ahora, clarísimo, hermana. No, pero le digo legislativamente. eso porque independientemente de que el Senado tomara esa decisión, uno recuerda la valentía con la cual el senador Julio César Valentín defendió su posición, que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo defendió. Entonces es importante también uno conocer la posición individual de los legisladores que nos representan como y tomarlo ciudadanos. en cuenta a la hora de votar, por ejemplo. Sí, Eso. yo Más nunca he votos tenido vas a sacar problema el día. con eso. Mira, porque Angélica, la creencia con la que yo vivo tiene que ser respetuosa de la creencia con la que otros viven. No, Ahora, evidentemente. cuando una persona entiende que en un momento político hay una parte de la población que está animada a promover ciertas formas de aborto y toma ese momento para hacer ejercicio político, a mí ese traje no me cabe. Porque yo voy a creer de la manera que creo, esté como congresista después o nunca lo haya sido. Yo siempre he creído que la vida se respeta y se respeta desde que nace hasta que se muere. Y ese Las mismo nivel de excepciones, eso es coherencia, lo que ¿usted no cree que creemos. lo tienen otros, aunque estén en la acera de enfrente? O sea, esos que defienden el aborto no es por un afán político, sino porque creen eso, en esas causales. Yo lo voy a limitar ahí porque si hablo más de ahí yo creo que voy a ofender a alguna gente, José, pero no es exactamente así. Sí, pero estaba pendiente, Lamentablemente, Julio, los que él hable políticos bailamos del proceso, La del parte camino que ha de legislativa. recorrer la ley observada. Mira, ya el Senado rechazar las observaciones del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos dos caminos. Okay. O rechazarlos nosotros, o dejarlos en comisión hasta que termine o perima la legislatura para que queden cayó? aprobadas. No, Digo, queda aprobado. aprobada las Las observaciones. del presidente. Entonces todo va a depender de cuál es la voluntad que el Congreso tiene. Si lo Bien. dejamos en comisión y pasa a la legislatura, es porque queríamos Sí, que se aprobaran las observaciones del presidente. Dice- y si lo llevamos al hemiciclo, es porque lo vamos a rechazar. Dice Domingo Jiménez, Denle tiempo a eso. dice Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana, que si el PLD pierde, Danilo Medina será el culpable de la derrota del PLD. Dice Domingo Jiménez. O sea, quiere decir que Danilo tiene que reelegirse para poder ganar el PLD. Yo no sé. Digo yo, pregunto. Pero ven acá, pero tú no estás. Tú eres. ¿Viste cómo? Perdón, Elías. Mira, primero eso es una actitud totalmente irresponsable del compañero Domingo Jiménez. Porque si algo debemos decir es que el compañero Danilo Medina es responsable de que hayamos ganado las últimas 2 veces, el compañero Leonel es responsable de que hayamos ganado las otras 3 veces. Si nosotros perdiéramos en el año 2020, es responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana todos sus líderes. y de los actores que estamos envueltos, incluyendo esa crítica que él sale a hacer a la prensa para tratar de defender una posición cuando debería actuar con respeto en el momento político que estamos viviendo. Un presidente que yo le dije personalmente en su oficina, de una manera diferente, presidente, usted tiene el timón del Partido de la Liberación Dominicana en este momento. Todo lo que usted haga necesita el respaldo del 100% del partido. El momento de discutir posiciones internas es después que nosotros logremos salir de esta marejada en la que estamos viviendo ahora mismo. Cualquier comentario como ese solamente trata de ser héroe dentro de un sector del partido que no tiene necesidad en este momento. El presidente Danilo Medina, para mí hoy, no porque estuve con él todos los años que estuve, es porque ha ganado Dices las últimas 2 estuviste, veces. ya no estás. Elías. Dices estuviste, Sí, ya no sigue con estás. él. No, porque ya él es presidente. Ah, Estamos bueno. hablando. Antes Cuando de la ser gente es presidente, está todo el mundo con él. Sí. Es antes de ser presidente, Cuando nos cuando hay que daban saber, fuerte. cuando nos daban fuerte, cuando me quitaron la cámara por ser danilita, cuando me entraron a vejigazo Esa vaina. en los sitios por ser danilita, yo estaba ahí. Entonces, ese es el tiempo de haber estado. Ahora, a él es que le toca estar con la población, no necesariamente con todos nosotros. Y lo que Danilo está haciendo no lo había hecho nadie, señor. Danilo ha hecho un gobierno excepcional, sus visitas sorpresa, la humildad con que se maneja. Un presidente que si tú lo tienes en el vivo y te contesta y tú lo ves, yo no había visto eso. Elías, El mejor de todos los presidentes. Las posibilidades de que esa ley se encamine, esa ley que tú has planteado hoy, y es un tema de la mayor preocupación mejor de los todos los dominicanos presidentes. es la seguridad. Sí. De ya la lo han historia de la planteado. República Dominicana. Por ejemplo, te vas a dar cuando una yo carrera, crecí, no sigas el jodiendo con destacamento eso. policial de mi Ey, pueblo era déjame mucho más concluir grande que aquí. es hoy. ¿Cuál es la diferencia? Es Retén. decir, ¿qué posibilidad tiene la sociedad dominicana de que eso se convierta en realidad? Información trágica, al menos 6 muertos en devastador incendio en una torre de viviendas en Londres, mientras luchan por rescatar a personas atrapadas. Hasta lo dije ahora ahorita. se sabe Hay 6 muertos. 6 la muertos. tragedia Más de dejó al 70 menos 6 heridos. muertos. 6 muertos. 6 muertos, Seis yo lo dije muertos, ahorita. sí. Sí. Y más de Ok. 70 Ok, Atrás. mi respuesta. Lo correcto en este sistema de ley es que después que- adelante. No, pensé que había pasado algo más. Adelante, lo adelante. correcto con este sistema ¿Qué de leyes que pasó, hemos puesto, señor? que ¿Y qué tiene fue? 8 Una leyes que la programa de componen, humores. No, es que el Poder recordando, Ejecutivo haga lo mismo que hizo con el 911. Es que empiece a operar por decreto, a darle forma a todo lo que Bien. estamos proponiendo en la medida que considere positivo, y a partir de ahí la ley va a ir tomando sentido y se van a ir
aprobando, pero ya el Poder Ejecutivo puede irle dando forma al gobierno basado en lo que están proponiendo estas leyes. Gracias al diputado Elías Cerrulle. Clarísimo, y esperamos Elías. que Elías siempre está claro. este proyecto pues siga un buen camino. Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Cambio y fuera.